todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos a las 8:09 de la mañana en Bonita Radio por Noticias con Café. Esta mañana vamos a hablar de puertas giratorias para ex gobernadores y para ex jueces del Tribunal Supremo, de cómo le imputan sentarse a influenciar jueces en pleitos que en el caso que vamos a discutir tiene 21 años en el sistema judicial. No se resuelve a pesar de que hay una sentencia, dos sentencias, una en los méritos del caso y otra definitivamente con relación a los daños que advinieron final y firme entre el 2011 y el 2025. Y a esta hora el demandante todavía espera el pago que a este momento puede elevarse a sobre $43 millones en contra de Robert Hatton Gotay, un comerciante ponceño que no tiene muy buena reputación en Ponce. Vamos a hablar de eso con todos los documentos en la mano, sobre todo dos documentos importantes que son una petición de cerciorari que deja caer el posible conflicto y conducta antiética que se le puede imputar al expresidente del Tribunal Supremo bajo la administración del Partido Popular. Fue nombrado por Rafael Hernández Colón, Federico Hernández Denton, y el ex juez recién jubilado el pasado mes de enero del 2025, Edgardo Rivera García, quien hoy trabaja con Anthony Maceira. Vamos a hablar de eso largo y tendido, pero antes vamos a hablar de la confirmación de uno de los amigos de Tomás Rivera Chats para dirigir la Secretaría del Departamento de Desarrollo Económico. El Partido Nuevo Progresista eliminó en la Cámara en la Comisión de Salario Mínimo todo lo que tiene que ver con que la gobernadora anunciara que le va a pagar la carrera magisterial a sobre 5.850 maestros a quien se la deben desde el 2010. Y definitivamente lo que está pasando en el caso de Sebastián Negrón, lo que deja caer hoy el secretario de la Gobernación, que es evidencia, entre ayer y hoy, evidencia sobre la intervención que tuviera el departamento cuando lo dirigía Sebastián Negrón, con un decreto que estaba solicitando su esposa, la joven graduada de Harvard, Gorostía Subizarrieta.
Vamos a esas informaciones. Gracias por estar. Recuerden, estamos en la recta final del mes y eso supone que todo lo que puedan donar lo hagan a través de este chat siempre que estemos en vivo. Vamos a hablar de Carlos Ríos Pierluisi. Carlos Ríos Pierluisi es un joven que dirigió la división legal del Departamento de Desarrollo Económico bajo la administración de Pedro Pierluisi, quien es su primo, entiendo que de tercero. Es el hijo de un primo de Pedro Pierluisi. Lo confirmaron sin ningún problema. Yo creo que con llevar el apellido no tenía ningún problema con Tomás Rivera Chats. ¿Qué ha dicho Carlos Ríos Pierluisi? Dice, este servidor no va a ceder ni a sucumbir ante presiones indebidas de ningún tipo, de nadie. No lo hago en la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads y de obtener el consentimiento de ustedes, tampoco lo haré en el DDEC. ¿Renunciaría usted si le imponen presiones? Dice Ángel Toledo, le preguntó en la vista de confirmación. De inmediato, intervino Tomás Rivera Chats para decir, renunciar es una cosa y denunciarle es otra. Salir corriendo de un problema es una cosa y tener la valentía de denunciar algo ilegal es otra. Esa es la pregunta que yo quiero que usted conteste. Y él dijo, haría ambas, señor presidente. Me parece importante destacar lo que es la postura de Tomás Rivera Chats ahora, con los enemigos políticos y obviamente personales de él en el grupo de la facción de Jennifer González Colón, cuando no hace lo mismo con aquellos que hoy son sus contratistas, como Carlos Mellado, tuvo la información en el 2021 de todo lo que estaba haciendo supuestamente la hoy secretaria del Departamento de la Familia, Susan Roy Fuertes, y no dijo nada. Estas son las dobles varas que yo creo que hay que identificar en la figura de Tomás Rivera Chats, quien sabemos que ha estado todo el tiempo señalando al otro, y hay que ver hasta dónde él ha estado dispuesto o no ha estado dispuesto a hacer lo propio con la gente que tiene muy cerca. Yo creo que cuando Tomás Rivera Chats habla precisamente de esa gente que son importantes al servicio público y que están controlados o bajo la jurisdicción de ellos como empleadores, como es el caso de Carlos Ríos Pierluisi en este momento, pero como ha sido el caso de Carlos Mellado en su momento, pues Tomás Rivera Chats tiene mano blanda y la mano dura cuando son sus enemigos que no lo dejan manejar y arañar en los contratos que los mantienen cada 4 años. Eso sobre Carlos Ríos Pierluisi. Nosotros habíamos traído información cuando la gente empezó a pronunciarse y a hacer protesta sobre lo que significa que este legislador, Roberto López, del Partido Nuevo Progresista, representante, haya insistido en eliminar la comisión de salario mínimo. Cuando hoy sale la información que en efecto que la eliminó, yo creo que es importante que veamos no solamente el rostro de Roberto López, sino el rostro de quien no solamente ha sido un verdugo de los trabajadores a través del proyecto político del Partido Nuevo Progresista, sino que también se comporta como tal con todo lo que tiene que ver con los trabajadores y la Comisión de Salario Mínimo y con lo que está ocurriendo en las zonas donde ellos quieren que se construya para complacer a los desarrolladores como los Federico Estuve, Prisa, la familia Estuve y los Rojo Montilla. Es importante que sepamos que es un proyecto del presidente de la Cámara que utilizó a Roberto López, y obviamente Roberto López es un buen muchacho demandado, para eliminar la Comisión de Salario Mínimo. ¿Qué supone esto? Pues gente, nada más y nada menos que vamos a ver que la legislatura de Tomás Rivera Chats y de Carlos Johnny Méndez va a ser la que controle los posibles aumentos de el salario de los trabajadores en Puerto Rico, los que cobran por hora.
Y es importante establecerlo porque no olvidemos que este es el juego político partidista para tratar de ganar elecciones. ¿Qué ustedes creen que va a pasar con el salario mínimo? Que no va a haber una comisión que lo defienda y lo estructure desde el punto de vista más técnico y más profundo de lo que es la inflación y las disposiciones de presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Lo van a hacer porque les conviene políticamente y partidistamente. Ese es el Partido Nuevo Progresista. Para eso barrieron. Para barrer la posibilidad que tengan un salario decente los trabajadores en Puerto Rico y las trabajadoras. Para barrer la posibilidad de que haya justicia para esas personas que hoy nos sacan los pies del plato. Yo estaba leyendo ayer una teoría importante que se organiza alrededor de la sociología para poder comprender por qué hay gente pobre. Hay gente que está aplastada por el Estado, que vota por la gente que lo sigue aplastando. Es bien profundo, pero es una discusión importante que yo espero que podamos tener antes de que se acabe este ciclo electoral. Porque hay que entenderlo desde el punto de vista de lo que nos puede pasar a todos y todas. Cuando pensamos que la aspiración que nosotros tenemos es inalcanzable. Cuando pensamos igualmente que aquellos que nos gobiernan son personas diferentes y mejores que nosotros. Y tienen unas habilidades y unas potencialidades para dirigir los esfuerzos del país que nosotros no tenemos. Ese ninguneo del colonizado que siempre mira para arriba en lugar de siempre mirarle a los ojos a los políticos que nos han traído hasta aquí. Y yo voy a insistir en eso hasta el último día que termine este esfuerzo periodístico. Porque nos tenemos que educar precisamente para no caer en eso, para siempre mirar a los ojos. Y eso está pasando con relación al salario mínimo. Trabajadores y trabajadoras, sobre todo esos jóvenes que se están levantando, que tienen 3 trabajos para poder pagar el carro, llegar a la universidad y también trabajar. Es importante que sepan lo que ha hecho el Partido Nuevo Progresista con la Comisión de Salario Mínimo. Y los trabajadores maestros y maestras son otros que el Partido Nuevo Progresista se pasa prometiéndole. Y yo creo que es importante decir que la gobernadora ha utilizado de balón político todo el tiempo al Departamento de Educación. Ahora no es la excepción. La gobernadora salió ayer en un mensaje improvisado, que tengo que decir malísimo, diciendo que le va a pagar a 5.850 maestros lo que le deben de la carrera magisterial. Son $90.4 millones. Dice ella que se puso de acuerdo con la Junta de Control Fiscal. Como me dijo un maestro que yo le envié la información ayer, lo han dicho tantas veces que ya no se les puede creer. Y es cierto, Pedro Pierluisi dijo que le iba a pagar, se fue y no la pagó. Y esta administración, en principio dijo que le iba a pagar y después la Junta le dijo no hay chavos para eso. Importante. Y la gobernadora dice que ahora la Junta sí se puso de acuerdo, pero ahí hay un problema, que no es solamente la carrera magisterial, porque el impacto del presupuesto recurrente va a ser el aumento salarial a los maestros. Eso es recurrente. Y la Junta quiere gastar en todo, inclusive, y lo más importante para ellos, su bolsillo, pagarle a los contratistas que tiene la Junta de Control Fiscal, pagarle los $650,000 al director ejecutivo. Entre las misas sueltas debe ganar como $700,000 porque le pagan la casa, el carro, el chofer, etc. Y no han identificado o no habían identificado el dinero para pagarle a los maestros, sobre todo el aumento que es recurrente. Tiene un impacto recurrente en el presupuesto. ¿Lo van a hacer hoy? Cuando lo vea, lo creo. Cuando un maestro me enseñe, y ahí por ahí debe estar Miriam Mubarak, que es una de esas que le deben la carrera magisterial. Y no olvidemos que ese es el proyecto que se aprobó en la administración de Pedro Rosselló González, que trajo Víctor Fajardo, el convicto por corrupción, cuando era secretario del Departamento de Educación, que era pagarle una
cantidad a los maestros que llegaban a la maestría y al doctorado y seguían por ir para adelante. A mí me parece excelente el proyecto. Siempre me lo pareció. Y al día de hoy no le pagan desde el 2010. 90.4 millones de dólares. Cuando lo vea, lo creo. Insisto. Vamos al tema de Sebastián Negrón. Yo vi ayer esto que trajo Noticel. Y esta es la querella de Francisco Domenech con una imagen de Sebastián Negrón y lo que dice Francisco Domenech que tiene contra Beatriz Gorostiaga, y es Beatriz, déjenme ver por qué, Gorostiaga Subizarrieta, que es la que dice Francisco Domenech que fue a pedir en menos nada. Sí, María Beatriz, no estaba mal. Un decreto al Departamento de Desarrollo Económico que regentaba a su esposo y trajo no solamente la evidencia de que se radicó el decreto, sino también el tracto, cómo siguió ese decreto allí en el Departamento de Desarrollo Económico. Yo creo que es importante establecer que uno de los problemas que tiene esta controversia es que todos han traído documentos que hablan precisamente de las imputaciones que son idénticas. Porque lo que le está imputando Sebastián Negrón ahora a Francisco Domenech, digo, en principio, siempre lo hizo desde el principio, y que le está imputando a su vez Francisco Domenech a Sebastián Negrón, tiene que ver con los decretos, entre otras cosas. Tiene que ver con todos aquellos decretos que el Departamento de Desarrollo Económico pudo haber procesado en favor de clientes de Politank. Pero en este caso, a Sebastián Negrón le imputan que uno de los decretos que cuando él estaba en la silla de secretario se pudo tramitar allí fue de su esposa María Beatriz Gorostiaga Subizarrieta, paraguaya, que tiene un negocio de ¿qué? Pues un negocio de un fondo de inversión que lo que hace es darle ayuda a través del fondo a jóvenes empresarios. Por lo menos, eso fue lo que fueron a buscar primero. Esta es la información que surge y que dice el secretario que lo tiene con evidencia. Fíjense cuando empieza, esa corporación fue radicada en febrero, como ya yo saqué, y esto empieza a moverse en el departamento el 1 de marzo del 2026. Tiene, según la información, movimientos hasta el 26 de mayo. Y supuestamente se finalizó el decreto, o se le entregó, se le compartió, se le entregó un borrador el 8 de junio. Esto es lo que dice Francisco Domenech. Y él presentó una declaración jurada diciendo, por ejemplo, que el 13 de abril del 2026 el técnico envió el borrador de decreto al Departamento de Hacienda para que emitiera sus recomendaciones con el comentario de que las recomendaciones debían recibirse en un término de 10 días laborables en o antes del 24 de abril. Que también en ese expediente hay un documento que establece el término para que el Departamento de Hacienda objetara el decreto, se expiró el 28 de abril. No obstante, no fue hasta el 26 de mayo del 26, antes de que Negrón Reichard dejara su cargo, que el técnico cambió el estatus de solicitud a no objeción e informó que estaba listo para la evaluación final. La apreciación de este servidor, dice Francisco Domenech, es que ese decreto, a diferencia de los cientos de otros que recibe y se trabajan en el DIDEC, se trabajó de una manera expedita. Todos estos hechos surgen del documento que acompaño como anejo 1,
que recibí del DIDEC en el curso de mis funciones como secretario de la Gobernación. Y todo esto lo juramentó ayer 22 de junio del 2026. En virtud de todo lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente que se incorpore a la información de mi declaración jurada del 17 de junio y se incluya en cualquier investigación sobre posibles violaciones a la Ley Orgánica de la Oficina de Ética, según enmendada, y al Código Penal de Puerto Rico. Ustedes saben cuál es el problema, gente. Que usted, si tiene un documento como este, usted tiene que preocuparse. Porque ahí en el DIDEC hay un registro público que es súper digital, que ahora el secretario de la Gobernación dice, Francisco Domenech, no que a él le dijeron, no hearsay, no que fulano dijo que él llamó, no, que hay un registro digital que dice que hay de marzo a junio del 2026 documentos que establecen, o un registro digital que establece que ahí hubo un manejo, dice él que expedito, de un decreto de la esposa de Sebastián Negrón. Gente, y es preocupante, porque yo vuelvo y repito, esto es uno diciéndole pillo al otro. Yo quisiera que estuviéramos clarísimos que el problema de esto es que es la guerra entre quién es más pillo. No, eres tú, no, eres tú. Por eso cuando la gente decía San Sebastián, incluida alguna gente de la oposición, yo decía, pero esta gente no saben cómo llegó San Sebastián ahí. Sebastián Negrón ahí llegó, como hemos dicho anteriormente, de la mano de Jennifer González Colón y de Francisco Domenech. Y ahora hay información que tiende a establecer que él parece que también le gustaba meter la mano. Vuelvo y repito, no hay evidencia de que metió la mano, pero ahí hay un tracto que dice que fue bastante rápido. Crear la corporación en febrero, radicar el decreto o la solicitud de decreto el 1 de marzo y ya salir para evaluación final en junio. Hablo fuerte. Vayamos a la investigación que traemos hoy. Miren, yo conozco este pleito desde más o menos el 2006, cuando tuve en mis manos la primera demanda. Y la tuve porque en aquel momento que nosotros no teníamos Bonita Radio, y esto es importante establecerlo, yo lo único que tenía 2006-2007 era un proyecto que manejaba a través de la red que se llamaba Pesquisa Boricua. Y a mí me contactaron para hablarme de este caso. Y es un caso altamente técnico. Y un caso que tiene una complejidad porque en un momento dado, lo que empezó siendo y siempre ha sido un caso por violación de derechos contractuales y daños y perjuicios. Esa fase del daño y perjuicio establece una complejidad porque todo lo que pasó cuando supuestamente Robert Hatton Gotay, empresario ponceño, empieza en el 2003 a negociar con Ramón Cacho Pérez. Y voy a aclararlo desde ya. Ramón Cacho Pérez es el hermano de aquel Cacho Pérez que quiere desarrollar Esencia desde el día 1. Es el que empezó el proyecto de lujo desde el punto de vista de diseño con sus amigos Cristina Villalobos y el arquitecto Ricardo Álvarez Díaz. Pues cuando Ramón Cacho Pérez empieza a negociar con Robert Hatton Gotay,
se establece un acuerdo de un contrato que va directamente a relacionarse con el desarrollo que quería hacer Ramón Cacho Pérez en tierras de Utuado. Pero en un momento dado, ahí se atravesó también lo que es la explotación de areneros y material de construcción, porque esas tierras también lo producían o lo producen. El cuento largo corto de esa relación contractual es que aun cuando habían promesas de que se iban a buscar los permisos para explotar esa tierra, eso nunca se dio. Y lo que ocurrió fue que Hatton, que firmó el acuerdo con el contrato, el alegado contrato con Ramón Cacho Pérez, ejercitó el contrato cuando supuestamente Cacho Pérez no le pagó. Y ahí empieza una serie de, digamos, instancias en la controversia que finalmente Hatton le quita las tierras y se queda con la corporación Utuado Management. De eso que ustedes pueden creer tan sencillo, hay una complejidad en el proceso judicial porque Cacho Pérez dice, no, esto es un engaño tras engaño, y le imputa violación de contrato, etcétera, etcétera, y empieza el caso en el 2005. Cuando ese caso empieza, hay 3 demandas enmendadas. Y finalmente, cuando se ve el caso, tiene que pasarse prueba sobre no solamente la intención de uno de defraudar al otro, tiene que pasarse prueba para poder establecer los daños. Una vez hay una sentencia final y firme entre el 2009 y el 2011. Hasta ahí tenemos un caso que se resuelve 5 años más tarde. 4 años más tarde, la primera sentencia es del 2009. Y Hatton recurre al Tribunal de Apelaciones y hay una sentencia, esa sentencia final y firme en el 2011. El Tribunal de Apelaciones dijo, tiene razón, el Tribunal de Instancia. Yo voy a ir por el tracto para que podamos entender cómo es que ahora, 21 años más tarde, y hace un año, la presencia de 2 ex jueces del Tribunal Supremo, el ex juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, y el hoy jubilado y abogado Special Counsel con Anthony Maceira Sayas, el juez Edgardo Rivera García. Porque la controversia no empieza con ellos como abogados, pero es interesante. Cacho Pérez también se busca abogados de Ponce que tienen participación en el escenario político partidista. Quien primero defendió a Ramón Cacho Pérez fue Rafael Hernández Colón, el ex gobernador del Partido Popular, y un abogado conocido tanto en la estatal como a nivel del gobierno del Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, como Eric Kedlas. Y los abogados vieron el caso y lo ganaron. Hatton, una vez pierde en el Tribunal de Primera Instancia de Ponce, específicamente con una sentencia que baja el juez Polanco Díaz, recurre al Tribunal de Apelaciones, también pierde. Y ahí empieza el drama judicial para establecer los daños. Se estableció desde la sentencia del 2009 unos daños que incluían temeridad desde el día 1.
incluían temeridad. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué temeridad? Porque tanto Eric Ketlas como el abogado que vino más tarde, Juan Medina, establecen que lo que hizo el empresario Robert Hatton Gotay con sus abogados fue tratar de retrasar el pleito y seguir insistiendo en diferentes alegaciones ante los foros apelativos. En 9 ocasiones fueron al Tribunal de Apelaciones y 2 al Tribunal Supremo. 7 y 2. Insisten en que esa es una técnica dilatoria y que esas técnicas dilatorias, si son por temeridad, tienen unas consecuencias en la sentencia y en los daños que se le adjudiquen, en las sumas. Esas sumas que son X y Y con relación a los diferentes escenarios, y eso es técnica legal. Usted, por ejemplo, el lucro cesante, lo que dejaste de percibir, las ganancias que no tuviste por la actitud dolosa, importante, engañosa, de fraude, de mala fe, de aquel que te violó tus derechos, violentó un contrato, pues eso se multiplica hasta por 3. Y hay intereses legales que también se pagan. Es decir, esa temeridad que ellos le imputan a Robert Hatton Gotay tiene unas consecuencias en la sentencia final que se adjudican, y hay unas fórmulas que se establecen. Al día de hoy, aquello que el juez Polanco, y vamos a ir a la sentencia de la segunda juez, porque el juez Polanco tuvo el caso ante sí, lo resolvió y determinó ciertas cuantías. Pero este caso recurrió al Tribunal Supremo en el 2016 para precisamente plantearse que la fianza, el embargo preventivo que tenía las cuentas de UBS de Robert Hatton Gotay tenían que dejarse sin efecto sobre los 12.3 millones de dólares que había adjudicado esa sentencia del juez Polanco. Y cuando eso ocurrió, en efecto, y lo van a ver en el documento, en la historia, bonitasradio.net, quien firmó lo que resolvió el Tribunal Supremo, esto es bien importante, quien suscribió la posición del Tribunal Supremo fue el juez Edgardo Rivera García, quien entonces era juez asociado del Tribunal Supremo. Yo voy por el tracto para que ustedes lo entiendan, cómo es que entonces se le imputa a Edgardo Rivera García y al juez Federico Hernández Denton haber tenido participación en diferentes instancias de este pleito como jueces del Tribunal Supremo, y ahora son abogados del demandado, del que perdió en el tribunal, de Robert Hatton Gotay. Hasta aquí tenemos una intervención del 2016 de Edgardo Rivera García. ¿En qué pudo haber intervenido el juez presidente entonces en el 2009, Federico Hernández Denton? Alega la parte demandante, Cacho Pérez, en una petición de cerciorari, en un documento, en un recurso, que le está diciendo al tribunal el demandante: yo quiero que ustedes revisen lo que hizo y este es el memorando de oposición, discúlpenme, la petición está por otro lado. Yo quiero que ustedes revisen lo que hizo el Tribunal Apelativo el pasado mes de abril del 2026, que me tumbó $15 millones porque no
encontró que eran imputables la fórmula por temeridad. Eso que ellos alegan, que todo el proceso en 21 años se ha dilatado por las prácticas y la posibilidad de tener los abogados que ha tenido Robert Hatton, el Tribunal de Apelaciones dijo no podían imponer temeridad. Vuelvo y repito, altamente técnico. Y yo creo que lo más importante no es ir al nitty-gritty, por lo menos desde el punto de vista periodístico, de la decisión judicial con relación a la temeridad. Hay dos documentos importantes con relación a la temeridad en este momento. La petición de cerciorari, que es donde se baja con todas las autoridades jurídicas, con todo la relación de hechos para establecer, Cacho Pérez, que en efecto tiene que haber temeridad, versus el documento que radica entonces la parte de defensa de Hatton, que dice, no, ahí no tiene que haber ninguna temeridad, y lo hizo bien el Tribunal de Apelaciones. El documento de petición de cerciorari se radica en junio, el 12 de junio de este año. Y el 18 de junio, Ramón Rosario, sí, el mismo, el amigo de Jennifer González Colón y de Luis Fortuño y de Pedro Pierluisi, el presidente de la Asociación de Abogados, esa asociación de abogados del Partido Nuevo Progresista que se creó precisamente para desbancar el Colegio de Abogados de Puerto Rico cuando Ramón Rosario llevó el pleito para descolegiar compulsoriamente a los abogados. Este Ramón Rosario, ya mismo hablamos de Fortuño, es uno de los abogados y él que escribe por todos los abogados esa oposición. ¿Cómo es que una se entera de que aquí está pasando algo con relación a esas imputaciones, lo que podrían ser imputaciones de conducta antiética en el caso de Edgardo Rivera García y de Federico Hernández Denton? Porque tanto la petición de cerciorari como la oposición a esa petición de cerciorari, lo que está diciendo Ramón Rosario, el tribunal no tiene que ver nada. El tribunal no tiene que entrar a dirimir la sentencia ni a revisar la sentencia del apelativo. Esto está bien dado. Esa es la defensa de Hatton. Lo que le tomó a Cacho Pérez decir en 71 páginas para establecer todo el tracto del caso y por qué ellos argumentan temeridad, que vale la temeridad. A Ramón Rosario le tomó 20 páginas. Y a mí me llama la atención que Ramón Rosario es este abogado bocón que yo tengo entendido, y me lo han dicho diferentes personas en diferentes pleitos, que la boconería de Ramón Rosario llega al punto de decirle a los abogados, incluso en vistas en los tribunales, no para el récord, por acá. Eso yo te lo voy a tumbar en el Tribunal Supremo. Eso yo te lo voy a tumbar, no te preocupes. Y ha logrado que el Tribunal Supremo descolegiara a los abogados, por ejemplo. Hiciera lo que hizo el Tribunal Supremo recientemente con relación a la exigencia de la fortaleza de pedirle carnet o identificación de prensa a los periodistas para poder entrar a la fortaleza, una identificación que le emiten ellos en el Departamento de Estado. Sí, con la ayuda de una comisión en la que participan periodistas. De acuerdo. Y Ramón Rosario lo que hace en esa oposición es casi utilizarla para decir que lo que está argumentando a favor de que se mantengan los daños por temeridad, la suma por temeridad, Cacho Pérez, es el asunto de que Rivera Pérez y Federico Hernández Denton participaron de decisiones relacionadas a este caso y ahora son los abogados. Yo les diría que en ese recurso, por lo menos, hay
6 páginas que hablan de las autoridades jurídicas para decir que en efecto no está mal la decisión del apelativo con relación a la tal medida, que hay que tumbarle los sobre 15 millones de dólares. Y lo demás es decir, incluso, cómo fue que este caso se manejó en el momento en que Ramón Cacho Pérez incluso le plantearon que había tenido o tiene o tuvo conducta antiética o que falló a las reglas de evidencia, a las reglas de conducta ética, cuando dejó de participar activamente, como es parte del requisito para los abogados, de el programa de educación jurídica continua. Hasta eso traen. Aunque dicen en un momento, no, yo no quiero convertir esta oposición en un caso de disciplina o traer los asuntos de disciplina contra Cacho Pérez, pero lo trae. Esas son las lecturas que una hace y una dice, pero si no lo querías traer, ¿para qué lo trajiste? O sea, la defensa de Ramón Rosario él está acusando de antiético a los abogados que firman. Dice él que solamente firman, esto es interesante. Pero él también tuvo un caso ético, o sea, que él no viene con las manos limpias. Sobre la argumentación en términos de lo procesal que se está planteando, de lo que se está planteando con relación a la temeridad, dice, pero usted esperaría que tenga más sustancia, ¿no? Dice en un momento dado que aquí no se retrasó, lo que pasa es que hubo huracanes. Cita hasta el huracán Irma y María, los más recientes, pero tan lejos como el huracán Orlando, que yo ni me acordaba que había un huracán Orlando. Y yo creo que son tormentas tropicales realmente. Pero bueno, habla de que esto es altamente técnico y que en ese pasar de pruebas, sobre todo en el asunto de daños, hubo que traer pruebas relacionadas a los daños económicos, a la geología con relación a la explotación y a los permisos que nunca obtuvo el demandado para hacer viable el negocio, etcétera, etcétera. Pero hasta ahí dice que le parece que lo que está haciendo Hatton es utilizando lo que no argumenta ni siquiera trae de que en efecto, por ejemplo, Edgardo Rivera García firmó la opinión del tribunal en el 2016 manejando el asunto del embargo preventivo que se lo levantó, de hecho, a Hatton. Todo eso es importante porque me parece que lo que hace Ramón Rosario es traer en un documento que se supone que maneje la petición de certiorari, como queriendo establecer que lo que hay o podría haber contra los ex jueces es una queja ética. Y en efecto, lo dice en un momento que debió haberla traído en el recurso indicado y en el momento indicado. Yo desconozco si hay una queja ética, pero parece que Ramón Rosario sabe algo que nosotros no sabemos. Eso es lo que me parece interesante de ese escrito. Abre la puerta a que se esté hablando de lo que en efecto puede pasar con Edgardo Rivera García y con Federico Hernández Denton, que tiene hoy Federico Hernández Denton 82 años y su colega tiene 71. ¿Cómo es que tú decides en un caso como suscribiente de la opinión del tribunal, que las únicas dos que estuvieron de acuerdo pero no intervinieron a nivel de escrito, no pusieron posiciones por escrito, fue la hoy jueza presidenta Maite Rodríguez Oronoz y la entonces jueza asociada Anabel Rodríguez? Tú suscribes la opinión del tribunal y también ahora te sientas de abogado de la parte, de una de las partes, sobre todo del demandado,
que es el que tendría que pagarle 43 millones de dólares porque ya hay una sentencia final y firme. Y ahora se está reinventando para llegar al tribunal a cuestionar los 15, ya lo hizo, perdón, y consiguió una sentencia del apelativo con relación a la temeridad. Perdón, en un caso que ya el tribunal adjudicó que es y fue una relación y una conducta dolosa de engaño, de fraude y de mala fe. O sea que hubo intención. Y hay una línea bien importante del juez Blanco que la suscribe la jueza precisamente que vio la vista de daños entre el 23 y el 2024. El juez Blanco dice específicamente sobre la controversia cuando decidió el caso en el 2009. El tribunal quedó plenamente convencido de que aquí se trata de un esquema doloso, concebido con anticipación a la contratación y llevado a cabo con extraordinario éxito. Claramente viene el demandado a responder por todos los daños derivados de su conducta. O sea, aquí no hay ninguna duda. Convenció a dos jueces, Cacho Pérez, de que lo que pasó aquí fue que Hatton creó la estructura engañosa, fraudulenta, de mala fe, y la llevó a cabo, a término, con éxito. Lo menos que hay aquí, gente, atravesado en este caso, es que Hatton le pidió dinero prestado, Cacho Pérez, para poder satisfacer ese contrato doloso, le pidió dinero prestado a su tía y a su madre. O sea, a ese nivel está esto. Seguimos. Para no dejar de tener drama este caso, una vez recibida esa sentencia, en el 2010, a Ramón Cacho Pérez y a su padre, Ramón Cacho Tosas, se les acusó precisamente de lo mismo que le estaba imputando Cacho Pérez a Hatton. A él se le acusó de los mismos hechos que ya un tribunal había establecido que quien los había cometido desde el punto de vista civil había sido Hatton Gotay. Y yo quiero que ustedes escuchen, para seguir con la posición de Cacho Pérez en este momento, de a qué se sientan ex jueces y ex gobernadores en este caso. Porque hay un antecedente en este mismo caso, y son las palabras de Eric Kedlas, el abogado, el primer abogado de Cacho, con relación a lo que le hicieron los demandados, el demandado, una vez esa sentencia recae del juez Polanco Díaz de Ponce. Vamos a escucharlo y volvemos al análisis. Y que tuvo una situación bien difícil para ellos entender, sobre todo por el efecto de que ellos ganaron un caso civil donde se probó todo lo contrario que se está alegando aquí ahora en su contra, ¿entiendes? Y esto es lo que obviamente es difícil para estas personas, abogados, realizar todo esto, y para una persona de 78 años, imagínate, pues esto le ha creado una situación emocional severa. Y el doctor Cabrera, que es el doctor asignado por el tribunal, pidió una posposición porque necesita más tiempo para evaluar el expediente y poder llegar a una determinación en cuanto a la procesabilidad del señor Ramón Cacho Tosas. Bueno, porque cuando nosotros ganamos el caso, primero, unos días antes de que se terminara, primero se apareció allí Luis Amadeo a la vista, como para impresionar al juez. Aún así viene una sentencia en contra de ellos de 12 millones y pico de dólares. Se le embargan los dineros, y ¿quién aparece en el panorama? Carlos Romero Barceló, contratado por Robert Hatton. Y luego Efraín Rivera, que acaba de renunciar 2 semanas antes del Tribunal Supremo. No sé si viste lo que salió el día 22 en el periódico Nuevo Día, que publica una noticia sobre esto. Y oye, ¿qué pueden hacer estas personas en ese momento en un caso que ya se ha visto, que ya está terminado, que no se va a prestar su nombre, ¿entiendes? Y luego, a los pocos días, acusan a Cacho por los mismos hechos del caso que ganamos.
Sí, que tuvo una situación bien difícil para ellos entender. Ustedes tienen al primer abogado de Cacho Pérez diciendo: lo menos que ha pasado es que mi cliente sale acusado precisamente por lo que nosotros le ganamos al demandado, en este caso, Robert Hatton Gotay. Acusado, en el 2013 archivaron el caso. Pero lo que dice es importante, y hay una foto que no bajé, que la tengo que bajar, porque aquí habla de dos personas. En un caso, Luis Berríos Amadeo, que no es otro que aquel abogado, y ya encontré la foto, está un poquito borrosa, no, tiene grano, como diríamos nosotros en el argot de la comunicación y de lo que ocurre con las fotos que, obviamente esto es una foto de baja resolución, además de que es una foto vieja. Esta foto fue tomada en el 2016. Ustedes ven aquí a la izquierda a Tomás Rivera Chats, a la derecha a Elías Fernando Sánchez Sifonte. El que está al lado de Tomás Rivera Chats a la izquierda es aquel que era secretario de prensa de Pedro Rosselló González, Cerame. Y el que está al lado de él con los brazos cruzados y camisa o chaqueta marrón es nada más y nada menos que Luis Berríos Amadeo. Luis Berríos Amadeo es un abogado con bufete, no me acuerdo si participaba de Cancionadal, en la Milla de Oro. Después está una persona que no reconozco, y después está Pedro Rosselló González, Eloy Bocón, a su lado con un niño, el que sale con un monito, Leo Díaz. Y al lado de él, Ricardo Rosselló Nevares. Al lado de Elías Fernando Sánchez Sifonte, honestamente no sé quién es. Ese Luis Berríos Amadeo es un íntimo amigo de Pedro Rosselló González. Se lo sentaron a Eric Ketlas allí. En el caso de Cacho Pérez, pero también sentaron, a quien sabemos que fue un juez del Tribunal Supremo, nombrado, obviamente, en aquel momento por Pedro Rosselló, Efraín Rivera Pérez. Y Efraín Rivera Pérez también se sentó. ¿Cuándo se sentó? Dice Ketlas que no habían pasado 2 semanas de que se había renunciado, porque él no llegó a los 70 años, tenía 62 años cuando murió en un accidente. Y Efraín Rivera Pérez también se lo sentaron allí, de frente al juez Polanco. Dice que 2 semanas después que renunciara, él renunció en verano del 2010. La sentencia del juez fue en agosto del 2009, es decir, en diciembre del 2009. 7-8 meses más tarde, sentaron a Rivera Pérez en algún asunto que todavía estaba ante el juez, porque usted puede mantener la sentencia, pero hay asuntos también que se dan después de. O sea, puede haber habido sentencia y hay asuntos. Dice que en el 2011 que se lo sentaron allí. Y no hacía 8 meses de la sentencia, pero tampoco hacía 2 semanas que se había ido el juez Efraín Rivera Pérez. ¿Por qué traje la foto de Berríos Amadeo? Porque este es el core íntimo del Partido Nuevo Progresista. Pero además de Efraín Rivera Pérez, que es lo que pasa en el 2025, y esto es importante, disculpen si me tardé un poco más, pero es que, pues, saben lo meticulosa que me gusta hacer, porque es importante que ustedes puedan entender. Hay una segunda juez en este caso, que es la juez que
atiende todo lo que tiene que ver con los daños después de que el juez Edgardo Rivera García establece en el 2016 que tiene que devolverse el caso ante el Tribunal de Instancia que lo está viendo. Ya el juez Polanco Díaz se había ido, y la juez Linet Torres Martínez es a la que le toca el caso en el Tribunal de Ponce. Ortiz, no es Torres, Ortiz Martínez. Estos son los daños que es importante que le establezca, que el aperito sobre lucro cesante, economía, todo lo que tiene que ver con la valoración, etcétera, fue la economista Heidi Calero. Y dice la jueza: por la credibilidad que nos mereció la licenciada Calero, este tribunal adopta el primer escenario de daños propuestos, computados desde el 2006 al 2012. Son 13 minas en Puerto Rico comparables por 2 criterios de distancia y que estuvieron operando en dicho periodo desde el 2006 al 2012, y ese daño asciende a 5.1 millones. A esta cantidad hay que aplicarle los intereses por temeridad. Fíjense a cuánto son los intereses por temeridad: 8.5 anual, a computarse a partir de la fecha de erradicación de la demanda, el 28 de junio del 2005, de julio, hasta la fecha que se dicta esa sentencia. Los intereses totalizan 435,000, el interés anual 8.1, con intereses hasta el presente, para un total principal de intereses de 13.8 millones de dólares. ¿Por qué es importante esto? Porque estamos hablando, como ellos hablan, de que ellos tardaron en el caso porque tenían muchos peritos. Obviamente Cacho Pérez tuvo lo suyo. Y hay una parte bien interesante cuando la jueza dice que esas minas se explotaron, pero las explotó Hatton porque ya le había tumbado el Utuado Management a través de el contrato doloso y la conducta dolosa, el contrato usurero que estableció y préstamo usurero que estableció con Cacho Pérez. Importante, lo explotó para él. Pues obviamente el tribunal que dice, pues los daños están ahí porque lo que cogió para él le pertenecía al otro. Miren, yo he leído tanto y tanto y tanto. Anoche ya estaba que no podía, que yo decía, no puede ser, o sea, sí, pero sí puede ser. Y yo quiero que ustedes sepan que a mí me han escrito por lo menos 3 personas desde esta madrugada que yo publiqué esta historia, diciéndome que la reputación que tiene Hatton en Ponce es esta: que va al tribunal y le ejecutan lo que tenga de una persona a quien le prestó dinero. Y entonces, ¿cómo llegamos aquí en términos de los abogados? Pues ya ustedes escucharon a Carlos Romero Barceló. Carlos Romero Barceló, gente, que se murió en el 2021. Fue allí y se sentó. ¿Quién lo llevó? Pues yo no sé, a juzgar por esta foto tiene que haber sido Ramón Rosario, porque entre PNP te vea. Esto es una foto del 2021. Pero es una foto vieja, no creo que sea del 2021, porque ahí Ramón Rosario parecía que tenía como 20 años. Ramón Rosario llevó a Carlos Romero Barceló. Ramón Rosario llevó a Luis Fortuño. No sé quién llevó a José Andreu Fuentes, el hijo del ex juez presidente del Tribunal Supremo, Andreu García. Pero si nosotros queremos una foto interesante, vamos a ponerles esta. Fíjense con quién Robert Hatton en el 2014 despidió el año, con Luis Fortuño y con Luce Vela. Entre PNP TVA, gente. Es un caso, vuelvo y repito, léanlo todas las veces. Me acaba de confirmar una amiga de esas que han pululado por la judicatura, que lo leyó. Obviamente parece que está entendible. Yo tuve mis preocupaciones con relación a eso, porque créanme, la controversia no es fácil.
Y yo creo que en términos de lo que es la noticia y cómo se debía desarrollar este caso, para mí era importante todo lo que tiene que ver con la imputación que se está haciendo, que no se sabe si va a llegar a queja, pero por lo que intima a Ramón Rosario, él sabe mucho más. Pero no entra en que en efecto Edgardo Rivera García fue el que firmó aquella opinión del Supremo en el 2016. En lo que pudo haber entrado Federico Hernández Denton es en ese contacto que tuvo con este caso cuando en por lo menos 2 ocasiones fueron en cerciorari al tribunal y el tribunal no expidió el cerciorari. O sea que tuvo que decidir que en efecto no lo iba a coger. Tuvo contacto con el caso. ¿Cuáles son las reglas o cuáles son las reglas que podrían estarse violentando? No lo sabemos, o sea, por lo menos yo no lo sé, por eso no las traje, porque me parece que es especular. Lo que sí es que ahí por ahí asoma una queja. Y recordemos, y lo aprendimos en el caso de Tomás Rivera Chats contra la exsecretaria del Departamento de Justicia por un par de días de esta administración, Janet Parra. Y es que el procedimiento ético de un abogado ante el Tribunal Supremo empieza con una queja. Cuando el Tribunal Supremo lo ve y el procurador contesta, entonces, si lo va a coger, o sea, si entiende que en efecto hay que investigarlo, pues ahí se convierte en una querella. En ese momento es pública. Si ahora mismo hay una queja, por lo menos yo no la tengo. Si alguien la quiere dejar caer, si existe, pues la deja caer. Pero en este momento, en eso estamos. A ustedes, gracias por estar. Recuerden, siempre pueden donar a través de este chat, siempre que estemos en vivo. Nelson Guzmán llegó por ahí tempranito. Berenice Bodrogo, Lutías desde Winter Garden, Florida. Amiga Tata. Ilka Hernández, Vivian López Pérez, Tito Crespo y FIFA. Desde el oeste, los anfitriones del vacilón del 1 de agosto, el tercer encuentro de Bonitos. Allí, como siempre, vamos a sortear una obra a través de los donativos que ustedes lleven. Vamos a pasarla bien, vamos a hablar, vamos a vacilar, pero sobre todo a conocernos, que viene gente hasta de Nueva York. Carolyn Miranda, María Busó, José Miguel, Sandra Infanzón, La Vitata. Está María Colón Sánchez desde la montaña, Miguel Lozada, Efraín Borrero, Estrella Luna, Migdalia Sánchez, Ed Méndez, Olga Inés, Ivonne Padua, Carlitos Dubtown, David Velázquez, Edgar Gómez, Ángeles MCC, saludos mi gente de Bonita. Carmen Dávila, saludos amiga. Nerida Ramos, Norberto Cancel, Edgar Gómez. También está por ahí Grajales desde Bayamón. Rafael Texidor, gracias por tu aportación. Miriam Mercado, Irvin Maldonado, Carmelo Rodríguez, alias Malungo, te espero por allá. Llévate a la gente de allí de Yauco y de Guayanilla. Ilka Hernández, Víctor Cruz, Lilian Ferrer desde Chicago. Amenaza con venir para acá. Mick Bernie, de Cibones, Isabel Ortiz, Nicolasa, Elisa Licea, Ismael Isla Rodríguez, Elizabeth Linares también está por ahí, Carmen Enid, dice La Vitata, es la mejor y más fidedigna periodista independiente, gracias por eso. Roberto Ozzi, Emilio, Rita Guzmán desde el oeste, también la vamos a ver por allá. Cristi, saludos amiga, qué bueno que estás por ahí desde San Germán. Ana Fonseca, José Cruz, La Peque Martínez. A rayo está todo el mundo. Rosa González, buenos días. Gracias a todos, a los que no mencioné, gracias por estar siempre. Recuerden que también pueden donar a través de este chat, pero también en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, por ahí con PayPal y tarjetas de crédito. Lo pueden hacer igualmente a través de ATH Móvil, Periodismo 21 o Bonita Radio en el área de negocios. Siempre ustedes pueden enviar un cheque, un giro postal a nombre de de Onda Virtual o de Periodismo 21. Lo envían a la dirección PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Gracias por estar. Un éxito. Vayan a la página de bonitasradio.net, compártanle eso al mundo entero, copia la dirección y se lo envía a todo el mundo por WhatsApp, por texto, lo que quieran, correo electrónico, y le dicen al mundo, suscríbete a Bonita porque te vas a enterar.
no solamente te enteras primero, es que te enteras con el contexto histórico de los asuntos importantísimos y sobre todo con el compromiso de que le queremos decir y siempre le producimos la verdad al país. Nos fuimos, que la pasen súper bien, nos vemos mañana. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.